Para empezar un boceto hay que hacer clic en parte. Observe la barra de estado. El programa está trabajando para abrir esta plantilla o esta pantalla. Va a demorar unos segundos dependiendo de la velocidad de nuestra máquina. Ahora nos muestra la pantalla estándar para hacer partes. Esta pantalla está formada por 10 pestañas que contienen 10 cintas de funciones. No cuento las 2 pestañas de los costados. Aparece activa la pestaña para crear y modificar modelos en 3 dimensiones. Luego tenemos el navegador del modelo, el cubo de vistas, la barra de navegación, la ventana gráfica, el eje de coordenadas, la pestaña de documentos y la barra de estado. El navegador del modelo muestra las operaciones que se van realizando en cada proceso de diseño. En este caso, el proceso es crear una parte y por eso aparece esta primera operación nombrada como parte 1. Luego tenemos la carpeta de vistas. Debajo se encuentra la carpeta de origen, que contiene los planos, ejes y centro del eje de coordenadas que usamos para construir los bocetos. Y finalmente, el punto final del proceso. En la pestaña de documentos se ha creado la primera pestaña, con el nombre de parte 1. Este nombre lo asigna el programa y podemos modificarlo al guardar el documento. Aquí se muestra la pestaña para ir a la pantalla de inicio. Esta pestaña estará presente siempre. Las pestañas de los documentos irán apareciendo con cada archivo que se vaya creando o abriendo. El primer panel de la cinta de modelos en 3D se denomina boceto y tiene una función que es un grupo de funciones. La que se encuentra activa es para iniciar un boceto en 2 dimensiones. Si hago clic en la flecha, podrá ver que la otra opción es para crear un boceto en 3 dimensiones.